la victoria en la cruz. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreos capítulo 5, verso 1 y 2, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. En todo tiempo, a través de la historia, se ha evidenciado la maldad humana. Pero no ha ocurrido otra demostración más gráfica que la ocurrida en el Calvario. ¿Y por qué no hay otra semejante a esta? Porque no están tomando un criminal, es un inocente, por el hecho de que se asocia con las faltas, los errores de otro, y lo ven a él como tal. Pero en esta posición van contra él de una forma brutal. No solo la gente, sino los mismos gobernantes. Los motivos de la maldad y la burla con la que se expresaron en la crucifixión nos hace preguntar: ¿qué fue lo que motivó a los gobernantes a actuar de esta manera? ¿Qué fue? Tenía que haber una razón interna en cada ser, o se habían puesto de acuerdo para lograr a que todos expresaran de forma igual semejante ira y semejante odio contra una persona como Jesús. Usted recuerde que Pilato quiso ayudar y dijo: por esta fecha se suelta un prisionero, yo tengo potestad de liberar a un prisionero. Y mandó traer a alguien que estaba en la cárcel, que tenía, sí, un historial muy pesado, considerado un criminal llamado el Barrabás. Y cuando él preguntó entre Barrabás y Jesucristo, ¿cuál de los dos suelto? Y la gente gritó o gritaron a Barrabás. Era inconcebible pensar semejante actitud, pero esta fue la que se dio. Y frente a este cuadro, Jesús, Él está sufriendo en carne, está sufriendo también en sus sentimientos, y está sufriendo socialmente y espiritualmente, porque sabe Él que siendo inocente está expuesto a una vil condición. ¿Qué quería la gente? Hacer que su muerte fuera tan ofensiva y odiosa como fuera posible. Quería marcar la historia, que hasta a lo más grave había llegado la expresión en contra de él. Segundo, para así difamarlo y presentarlo como un criminal, sin que haya hecho ningún crimen, no haya cometido ningún pecado, solo que está tomando el pecado de otros. No solo fue considerado transgresor, sino también contado con los pecadores y puesto en medio como un principal de ellos. Esto ya lo había dicho el profeta Isaías, cuando habló de él 750 años antes. Le había dicho: habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí es la palabra profética que ahora se está cumpliendo en la furia
en la ira de los gobernantes y de la misma gente que lo está acusando. Por otro lado, también se está cumpliendo que la humanidad, que delante de Dios está bajo juicio, esta ira de Dios que ha de venir sobre todo pecador, está siendo transferida a su Hijo. Jesús, como ofrenda de amor, ofrecía el más alto sacrificio. Yo dije, Jesús, como ofrenda de amor, ofrecía el más alto sacrificio. Quisiera que usted me ayudara a predicar y por lo menos pudiera decir esto. Diga, Jesús, como ofrenda de amor, ofrecía el más alto sacrificio. No había otro sacrificio con elevado costo mayor que este, porque hasta allí eran animales que eran sacrificados por el pecado de las personas. Pero ahora es el Hijo de Dios, es el Emmanuel, es la carne en la cual por mucho tiempo caminó, anduvo, haciendo el bien, ahora está siendo ofrecida en sacrificio. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos alcanzados. El apóstol Pedro dice así, porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Marcos capítulo 10 verso 45, palabra de él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjese que la palabra que está siendo dada en el Evangelio de Marcos es antes que Jesús fuese a la cruz. La de Pedro es después. La de Marcos está diciendo que él, Jesús, vino a cumplir un propósito y no lo ha negado, no lo renuncia, sino que lo va a hacer. Pedro dice, ya lo hizo, y el hecho que haya hecho, usted y yo somos los que recibimos el beneficio. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. ¿Puede leer conmigo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Wow. Tome la expresión fuésemos justicia de Dios en él. Así que lo que está aconteciendo en la cruz, en la manifestación de la rebeldía, de la ira que la gente tiene contra él, era contra suya, era contra mí. Pero mientras él recibe, el Padre está diciendo, si el Hijo soporta, habrá justicia. Si el Hijo aguanta hasta el final, habrá justicia. Y si hay justicia, el pecado no podrá gobernar sobre la vida más de nadie, de los que están en Cristo. Si es un aplauso para él, hazlo con fuerza y con alegría. Entonces, él está en la cruz. ¿Dónde está? En la cruz. Ayer en el mensaje expliqué que cuando Jesús sale de Getsemaní o del huerto de los olivos y comienza a caminar, va hacia la cruz. Pero en la medida que él va caminando y la gente ya lo va tomando, la oscuridad va poco a poco cubriéndolo. La sombra del pecado se aproxima y él va sintiendo el peso y la carga
de esta sombra del pecado de todos. Y las tinieblas envolvieron a Jesús en la hora sexta, estando en la cruz. Mateo 27, versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era lo que quería evitar en el huerto, la copa de la ira de Dios. Porque la copa lo iba a separar del Padre. El Padre no podría asociarse con el pecado que está sobre su Hijo. Y el hecho de que el Padre no puede asociarse con el pecado, el Hijo queda solo. Y él viene clamando: Padre, pero ahora ya no dice Padre, sino que dice: Dios mío. Está solo, aunque fuese un segundo separado del Padre. Era demasiado para él, habiendo sido uno, ahora se separa. Esto tenía un precio demasiado grande. Sin embargo, él pregunta: ¿por qué me has desamparado? Como que buscando una respuesta que lo confirmara si estaba correcta. Por supuesto, toda esa entrega. Algunos de los que estaban allí decían a oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Era como un tranquilizante, dado que las heridas produjo inflamación y fiebre por todo su cuerpo. Y delirando, ellos entienden que lo que está ocurriendo es un delirio y quiere mermar su dolor, y le da esto. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías y líbrele. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, ¿cómo clamó? A gran voz, entregó el Espíritu. Dije: entregó el Espíritu. Y al entregar el Espíritu, se produce un contraste. Note bien en qué se refiere el contraste. Es que en la hora de que Él está en la cruz hasta a la hora novena son 3 horas. Y la sombra del pecado vino y fue tomando control. Y se da el contraste. Cuando Él nace y cuando Él muere. En el nacimiento hubo gran luz y ángeles cantaron. Mire lo que dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Ahí estaba naciendo el Salvador. Hay luz en su nacimiento. No es así en su muerte. Entonces, en su muerte lo que viene es repentinamente. Quiero completar pues el primer texto. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es en su nacimiento. Diga conmigo: en el nacimiento del Salvador hubo luz. No así en su muerte. ¿Qué pasó en su muerte? En su muerte hay gran tinieblas. Y una tiniebla prolongada de 3 horas. Mateo 27 y 45. Ya habíamos leído y volvemos. Y desde la hora sexta
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No solo fue allí en el Calvario, sino que es una tiniebla que cubre toda la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué tenía que cubrir toda la tierra? Porque el pecado es de toda la humanidad. Está concentrado en él, pero toda la tierra fue cubierta. Y el Hijo de Dios, estando entre cielo y tierra, atrajo a todos a él.